Perfecto, buenas noches. Gracias a todos los que una noche más nos acompañan en estas charlas. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Regálenme un segundito, por favor. Me avisan, por favor, cuando ya se puede ver. Ya se puede ver, Natalia. Ok, perfecto. Bueno, entonces, el día de hoy conversamos sobre la microbiota. Un tema muy bonito, muy apasionante. Es un tema que ha tomado mucha fuerza en la comunidad científica en los últimos años. Sin embargo, como veremos, hace casi 100 años, más de 100 años fue que inició el descubrimiento de este concepto. El día de hoy vamos a ver qué es la microbiota intestinal, qué significa disbiosis y qué significa SIBO, que no se puede tocar un tema sin mencionar los otros dos. ¿Cuáles son las funciones de la microbiota? ¿Cuáles factores la pueden alterar? Y, como siempre, ¿verdad? Hablaremos de algunas suplementaciones que puedan ayudar a tener una microbiota más saludable. Iniciamos. ¿Qué es la microbiota? Bueno, empezamos por un concepto más global que se llama el microbioma. Microbioma es una colección de microorganismos, todos sus genes y todos sus metabolitos. Y se sabe que estos microorganismos nos colonizan colonizan todo nuestro cuerpo desde el momento de nuestro nacimiento. Incluso en investigación más reciente se sabe que hasta hay cierto porcentaje de colonización previo al nacimiento, pero eso es un tema que todavía está en estudio. Y la mayor concentración de microorganismos que tenemos en el cuerpo se encuentra en nuestro intestino. La microbiota es clave en elementos como la regulación de la salud del hospedero, o sea, del ser humano. Nosotros somos los hospederos de todos estos microorganismos. Son tantos microorganismos que viven en nuestro cuerpo que la literatura indica que nos ganan 1 a 10. Por cada célula nuestra tenemos alrededor de 10 microorganismos, más o menos para que se den cuenta cómo estamos decolonizados nosotros tanto por fuera como por dentro. Gracias a diversas herramientas y técnicas moleculares muy modernas como la metagenómica, la metabolómica, incluso la lipidómica y la metatranscripción, es que se ha ido descifrando cada vez más todas estas complejas interacciones que hay entre el hospedero o el ser humano y los microorganismos. Aquí les quería mostrar una foto para que puedan apreciar que tenemos distintos tipos de bacterias en todas las áreas de nuestro cuerpo, el sistema respiratorio, el sistema oral o todo el inicio del sistema del tracto gastrointestinal que empieza por la boca, en la piel, la mayor concentración en nuestro intestino y también incluso tenemos flora vaginal en las mujeres y también hay una flora independiente para los hombres en su zona de órganos sexuales. Cualquier desviación, cualquier irrupción que haya en la microbiota intestinal se va a vincular siempre, siempre a la aparición de muchas enfermedades en la persona. Enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2, la esteatosis hepática o hígado graso, enfermedades inflamatorias del intestino como el síndrome de intestino irritable, también varios tipos de cáncer, incluso se ha descubierto que el cáncer de mama también está muy relacionado con una disrupción de la microbiota intestinal y también se van a afectar muchas rutas metabólicas y energéticas, o sea, no vamos a utilizar también nuestros recursos ni vamos a tener tanta energía como podríamos. Como les dije, esto es algo que se descubre ya hace tiempo, data desde los 1900, cuando se descubre un gran número de microorganismos, entre los que tenemos no solamente bacterias, sino que también hay virus, hay levaduras, incluso hay hongos. Ahora vemos cómo se llama la micobiota, toda la parte de hongo que puede estar colonizando el cuerpo humano. Esta microbiota ahora en la comunidad científica se le llama el órgano oculto porque se considera un órgano dentro de un órgano dentro del intestino y contribuye más de 150 veces la información genética que el completo genoma humano. El genoma humano es 150 veces menor que toda la genética que nos aporta la microbiota que tenemos residiendo en nuestro cuerpo. La composición de esta microbiota intestinal es considerada la más relevante en lo que se refiere a mantener la salud y
a estar saludable y mantenernos saludables. Tiene muchísimas funciones como por ejemplo la fermentación de los alimentos, nos protege contra otros patógenos. Patógenos son sustancias u organismos que nos pueden llegar a causar alguna enfermedad. También nos ayuda con la estimulación de la respuesta inmunitaria y la producción de vitaminas. Dentro de la composición de esa microbiota tenemos 6 tipos o filos que son de los más relevantes, como los firmicutes, las bacteroidetes, actinobacterias, las protobacterias, fusobacteria y Dios, no puedo decir esa palabra nunca, verrucomicrobia, ya, me salió. Dentro de estos, los más relevantes siempre van a ser los firmicutes y bacteroidetes, que son los que mayor presencia tienen en el intestino. Y dentro de los hongos de la microbiota o la micobiota son la cándida, el Saccharomyces, la malacesia y la Cladosporidium. También, como les había mencionado, hay presencia de diversos virus, de fagos e incluso de arqueas, que es otro tipo de bacteria. Ahora sí, les dije que no se puede decir qué es microbiota sin mencionar lo que es la disbiosis. Y para saber qué es una disbiosis, tenemos que empezar por saber qué es la eubiosis. La eubiosis es el estado intestinal o el estado de la microbiota cuando está en balance, en homeostasis. Esta es una tendencia natural que siempre el cuerpo busca estar en esta estabilidad relativa en todas nuestras propiedades, sea químicas, sea físicas, incluso en nuestro comportamiento siempre se busca estar en un balance. Entonces, para que esta condición pueda ser sostenida en el tiempo, se necesitan mecanismos autorregulatorios, no solamente en el cuerpo, sino también en la microbiota. Pero ya puntualmente en la microbiota, debe mantener este balance y dentro de sus mecanismos autorregulatorios está, por ejemplo, regular la integridad del epitelio. El epitelio sería el tejido del intestino, la movilidad del intestino, que se conoce como peristalsis, también la formación del sistema inmunitario. Las bacterias de nuestro intestino son como la escuela para nuestro sistema inmune, nos enseñan a qué organismos atacar y con cuáles ser más permisivo y más tolerante. Entonces es muy, muy, muy importante para nuestra inmunidad, tanto en la respuesta innata como en las adaptativas, las que traemos desde nacimiento como las que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida cuando nos exponemos a diversos alergenos o daños o peligros. Entonces, ya ahora sí, la disbiosis va a ser ya una perturbación en ese balance. Aquí, cuando sucede la disbiosis, el intestino en sí como órgano va a perder su permeabilidad, entonces se va a empezar a funcionar inadecuadamente. El órgano se enferma, se puede enfermar más fácilmente y más frecuentemente. Puede empezar con desbalances que son temporales y no muy críticos, como por ejemplo una colitis o una diarrea, incluso el estreñimiento, dentro de otros desórdenes digestivos como una motilidad lenta o como náuseas o como simplemente no sentirnos bien digestivamente. Pero si la causa de esa disbiosis, lo que la haya generado, persiste en el tiempo, muchos de esos trastornos gastrointestinales pueden convertirse en trastornos crónicos. Y esto es donde inician enfermedades inflamatorias del intestino de forma crónica o enfermedades un poco ya más complejas como autoinmunes, como son la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, o incluso colitis necrotizante o enterocolitis, que eso más que todo se ve en infantes prematuros. Aparte de enfermedades de carácter inflamatorio, que son propiamente del tracto gastrointestinal, también existe una correlación muy cercana con una disbiosis y otras enfermedades de origen inflamatorio que son extraintestinales, como la diabetes tipo 2, la aterosclerosis, síndrome metabólico, enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, desórdenes cardíacos, alergias, intolerancias alimentarias, etc. La disbiosis también es considerada una concausa, o sea, una causa adjunta o un factor que va a agravar otro tipo de enfermedades. Y estas enfermedades, vean que son muy serias: autismo, epilepsia, desórdenes del sueño, enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, por ejemplo, o la demencia o incluso el Alzheimer, trastornos de la conducta alimentaria,
la obesidad, desórdenes psicóticos, bipolaridad, trastornos de personalidad, y también se ha mostrado una estrecha relación entre disbiosis y formas severas de la COVID. Vean la importancia de lo que es mantener nuestra microbiota sana, ¿verdad? Hasta el momento se han logrado identificar 4 tipos de disbiosis, cada uno tiene un origen distinto y un mecanismo de síntomas que se van a apreciar cuando ya hay una reducción de las bacterias benéficas. Una disbiosis, yo tengo bacterias de todo tipo o microorganismos, mayoritariamente bacterias. La mayoría son benéficos, hay un pequeño grupo que no son tan benéficos. Disbiosis se puede traducir más simplemente en un aumento de los que son menos beneficiosos y una disminución de los que son beneficiosos. Cuando esto ya se está dando, tenemos 4 tipos. El putrefactivo, que es a partir de un incremento en la cantidad de bacteroidetes a expensas de o sea, disminuyen bifidobacterias y aumentan bacteroidetes. Esto es causado por un excesivo consumo de carne, por ejemplo, todas estas personas que pasaron hace un par de años en la pandemia por la famosa dieta keto, que pasaban come y come carne, eso tiene un impacto gigantesco sobre la microbiota, también gente que come muchas grasas saturadas, y esto está también muy asociado a un pobre consumo de vegetales fibrosos. Luego está la disbiosis tipo fermentativa, que esta es a partir de una pobre secreción de ácido estomacal. Esto puede estar asociado a una sobreproducción de bacterias y levaduras en el estómago y el intestino delgado. Tenemos que recordar que todo nuestro tracto gastrointestinal tiene diferentes grados de acidez. Lo más ácido sería mi estómago, que es donde se produce el ácido clorhídrico. Entonces, haber tanta cantidad de ácido clorhídrico en el estómago y en la primera porción del intestino es donde menos concentración de bacteria hay. Pero si yo produzco menos ácido clorhídrico, menos ácido estomacal, pues las bacterias van a crecer porque ya es un ambiente mucho más beneficioso para que ellas crezcan, y esto me va a generar una disbiosis tipo fermentativa. También puede pasar en la primera parte del intestino delgado, y esto puede estar motivado, por ejemplo, por una intolerancia al gluten o intolerancia a los carbohidratos. Los otros 2 tipos son de deficiencia y sensibilización. Es un poco complicado diferenciar entre estas dos. Ambas son causadas y se mantienen por una ingesta excesiva de contaminantes tóxicos, por tratamientos con antibióticos o por condiciones que vayan a causar un descenso en la cuota de bacterias probióticas y van a alterar la motilidad intestinal. Entonces ya el intestino ya no se mueve, la peristalsis ya no está tan eficiente como debería. Por otra parte, el SIBO, que son las siglas en inglés, Small Intestine Bacterial Overgrowth o sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, como les dije ahora, el intestino delgado, las primeras partes tienen menor cantidad de microorganismos porque tienen un pH o una acidez muchísimo más marcada. Entonces, cuando eso no está funcionando tan apropiadamente, hay un sobrecrecimiento, hay una colonización por un exceso de microorganismos aerobios y anaerobios facultativos. Eso quiere decir que pueden vivir en presencia de oxígeno y me va a llegar a generar síntomas intestinales, y si es en casos extremos, con un sobrecrecimiento extremo, puede incluso llegar a generar problemas de mala absorción y posibles desnutrición, ¿verdad? Entonces, se sabe que está el estómago, el intestino se divide en duodeno, se divide en yeyuno y luego ilion, y luego sigue el colon. El ilion y el colon tienen la mayor concentración de microorganismos y la menor cantidad de oxígeno. Eso es donde está el grueso de las bacterias de mi intestino. En el estómago y el duodeno, como les expliqué, no hay tantos, y de la mayoría de los que hay están los lactobacillus, los enterococos, bacterias gram positivas aerobias y anaerobias facultativas, y hay mecanismos regulatorios que van a evitar el sobrecrecimiento, como les había dicho, el jugo gástrico. En el intestino puntualmente sería la secreción de bilis. También en la producción de enzimas proteolíticas y pancreáticas que van a ayudar a mantener esas bacterias a raya. Y el peristaltismo normal o el movimiento normal del intestino. Y también, para tener más, la barrera mecánica virtual de la válvula ileocecal. Hay una válvula entre el ilium y el colon que
es una barrera natural que no permite que las bacterias en exceso vayan subiendo por el intestino. Cuando alguno de estos factores falla, es que la persona empieza a presentar signos de sobrecrecimiento bacteriano. Hay trastornos funcionales, hay trastornos de la motilidad, también anatómicos, metabólicos, inmunitarios, que pueden alterar todos estos factores que les acabo de mencionar y llevan a este problema. No toda la población en exceso de bacterias en el intestino o en el estómago van a llegar a causar daño. Sin embargo, cuando ya se observa inflamación en pacientes con SIBO, se puede dar porque hay un sobrecrecimiento de cepas invasivas que van a generar cambios ya en el tejido interno. De las más importantes, la Escherichia coli, que es una bacteria que siempre está relacionada con materia fecal, la Klebsiella y las aeromonas. Dentro de los síntomas de una persona que puede tener SIBO está la distensión abdominal frecuente, una acumulación y expulsión de gases tanto en forma de eructo como en forma de flatulencias, malestar abdominal, una constante sensación de saciedad o de llenura, diarrea acuosa crónica y cuando es un sobrecrecimiento severo hay esteatorrea, que son heces que tienen mucha grasa porque ya hay una mala absorción de este nutriente. También deficiencia de vitaminas que son hidrosolubles, o sea, que son solubles en agua, y ya por mala absorción hay una pérdida de la masa corporal. La persona está perdiendo peso sin tratar ni siquiera. Para poder diagnosticarlo, la forma más sencilla y menos invasiva es por una prueba de aliento de hidrógeno exhalado. Entonces a la persona le dan glucosa o lactulosa positiva y luego de cierta hora le dan como un tubito para que la persona sople y se mide la cantidad de hidrógeno que la persona exhala y con eso se puede dar un diagnóstico positivo o negativo por SIBO. El otro método es un método mucho más invasivo, que es un cultivo que se realiza luego de una aspiración yeyunal. Entonces ya hay que ingresar y hay que ingresar al yeyuno y hacer una aspiración ahí. Ya eso es muy invasivo y se hace muy poco. El diagnóstico se recomienda en pacientes que tienen un síndrome de intestino irritable severo, con síntomas sugestivos de trastorno de la motilidad intestinal o una persona que haya tenido una cirugía de cavidad abdominal, porque pudo haber alguna contaminación extra innecesaria y que ya esté generando este tipo de sobrecrecimiento. El tratamiento habitualmente es con antibióticos. También se ha observado que las deficiencias de vitamina B12, de hierro, tiamina y niacina, pueden estar muy asociadas a esta condición. Entonces, la persona cuando ya se sabe que tiene un SIBO, se debe medir todos estos marcadores y si están en deficiencia hay que corregirse lo más pronto posible. ¿Qué funciones tiene la microbiota intestinal? Bueno, tenemos que recordar que es una relación simbiótica, ¿verdad? Nosotros nos beneficiamos de ellas se benefician de nosotros. Por eso, entonces, tiene funciones metabólicas, tiene funciones inmunológicas, como les mencioné ahora, y también de protección del individuo sano. La microbiota es considerada, como les dije, también un órgano en sí misma y tiene una sustancial plasticidad funcional. Entonces, cuando hay ciertos factores que no están funcionando, la plasticidad permite que compense por otros lados con otras funciones. Entonces, es muy dinámica y muy plástica. Es quien estimula el sistema inmune. Desde el nacimiento nos colabora con el desarrollo del sistema inmune porque interactúan los microorganismos con los tejidos linfoides del bebé desde el intestino. Y como el intestino, todo lo que pasa por ahí viene directamente del medio ambiente, entonces hay una interacción ahí entre lo que ingresa, lo que vive en el intestino. Entonces ahí es donde esos microorganismos van mostrando, van entrenando a quiénes dejar pasar, a quiénes hay que atacar, cuáles son sustancias peligrosas que hay que inmediatamente atacar o cuáles son sustancias benéficas que el cuerpo más bien necesita. Y así es como nuestro sistema inmune se forma y se fortalece. Recordando que el 70% del sistema inmune mío se deriva del intestino. También ayuda a descomponer sustancias que pueden ser potencialmente tóxicas de algunos alimentos. Sintetiza ciertas vitaminas y aminoácidos, incluyendo ciertas vitaminas del complejo B, se sintetizan, se hacen en el intestino, como la B12, la cobalamina,
la piridoxina, que es la B6, la tiamina, que es la B1, ácido fólico o B9 y el nicotínico, que es el B3. También la vitamina K, conocida como la vitamina anticoagulante, se sintetiza por las bacterias en el intestino. Y siempre hay que tener presente que las enzimas clave para formar la vitamina B12 van a estar presentes en la bacteria y no en las plantas o animales que ingerimos. También las bacterias en nuestro intestino van a aumentar, como lo vamos a ver más adelante, la biodisponibilidad de ciertos minerales como el calcio, el hierro, el cobre y el zinc, para que nosotros podamos absorber más y estén más útiles en nuestros cuerpos. Lo que hacen es que modifican químicamente la composición de estos para que esté más cantidad biodisponible para que el cuerpo pueda utilizarlo. Ya esto lo vimos. Generalmente azúcares blancos o, por ejemplo, la lactosa, que es el azúcar de la leche, son de fácil digestión y se van a absorber en la parte más superior de mi tracto gastrointestinal. Sin embargo, almidones, especialmente almidones resistentes y carbohidratos complejos y fuente de fibra, van a viajar más profundamente hasta el intestino grueso, donde los microorganismos van a tratar de descomponerlo lo más que se pueda. Muchos de esos carbohidratos son fermentables, especialmente las fibras que son resistentes a la digestión van a ser altamente fermentables. Y eso es lo que ayuda a que esas bacterias tengan una apropiada producción de ácidos grasos de cadena corta, principalmente butirato, propionato y acetato, también ácido láctico. Estos son utilizados como nutrientes por el ser humano, también como fuente de energía y ayudan muchísimo a funciones musculares y también se ha observado que pueden tener función de prevención en la aparición de las enfermedades crónicas no transmisibles y en la prevención de ciertos tipos de cánceres y desórdenes intestinales. Entonces vean lo importante del consumo de fibra para que las bacterias puedan crear estos ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos también son útiles en los tratamientos, por ejemplo, de colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn y de diarreas asociadas a antibióticos. La microbiota de personas sanas provee protección contra organismos patógenos u organismos que me pueden causar enfermedades que puedan ya ingresar al cuerpo por haber tomado o comido cosas contaminantes. La manera en la que mis bacterias previenen el sobrecrecimiento de bacterias que me puedan enfermar es compitiendo contra estas bacterias por los nutrientes. O sea, no dejan que las bacterias se nutran, sino que ellas toman todos los nutrientes posibles. Y también compiten por un sitio para anclarse en la membrana de la capa mucosa intestinal, que es donde ellas residen. Entonces lo que hacen es sobrecolonizar esa parte, sobrepoblarla para que las bacterias que no me pueden enfermar no tengan dónde anclarse o no tengan un punto adecuado para anclarse, entonces no perecen, no van a crecer, no van a proliferar. Ellas viven ahí, donde es un lugar de alta actividad inmunitaria y de producción de proteínas antimicrobianas. Entonces, mis bacterias también van a estimular esta respuesta inmunitaria para que macrófagos principalmente produzcan sustancias, proteínas antimicrobianas y estas bacterias patógenas puedan morir. ¿Qué factores van a afectar a mi microbiota? Bueno, la edad. Ahí como vemos ya no están solo los dos viejitos, sino que también está un niño. En los adultos mayores ya mi microbiota pues es una microbiota que va en decadencia, especialmente porque el adulto mayor es polifarmacia, toma muchos medicamentos, ya no se alimenta igual, ya no le gustan tanto los vegetales, entonces tiene todos los factores en contra. Pero por otro lado también están los niños. Se sabe que la microbiota tal cual la vamos a tener o lo más parecido a la adultez ya está formada para los 3 años de vida o por lo menos los primeros 1000 días de vida. Pero depende mucho de si el niño nació de forma natural vía vaginal o si nació por cesárea, si el niño fue alimentado exclusivamente con leche materna durante los primeros meses de vida, si el niño padece mucho de infecciones, si es un niño que recibió mucho antibiótico innecesario en su infancia. Todo esto va a motivar si es un niño que creció en una casa que tiene mascotas o no, si es un niño que tiene acceso a jugar con tierra y a jugar en el piso, o si es un niño sobreprotegido que no le permiten estas libertades.
todo eso va a tener una gran influencia en la microbiota y la va a afectar. De hecho, se dice que niños chiquitos, que son muy coliquientos, el típico niño que llora y llora y llora, ya a estas alturas de la ciencia se ha determinado que son niños que ya tienen su microbiota intestinal con una disbiosis. Hay ciertas interferencias en ese niño ahí que van a generar que padezca de cólicos precisamente porque tiene una disbiosis. Otros factores son la dieta. Como lo vemos ahora, una dieta alta en grasas saturadas y altas en proteínas va a afectar. Una dieta que es pobre en fibra, que la persona no consume vegetales fibrosos, no consume frutas con cáscara, no consume tubérculos. Una dieta alta en alimentos ultraprocesados también va a generar un problema en la microbiota. Las bacterias, lo que más les gusta es la fibra. Y si le damos una dieta, si tenemos una dieta pobre en fibra, vamos a crear una disbiosis casi que de seguro. También, obviamente, el consumo de antibióticos, porque antibiótico va a matar todo parejo, sea bueno o sea malo. Es muy necesario en ciertas ocasiones, pero por eso siempre se acompaña un tratamiento de antibiótico con un tratamiento de probióticos para poder repoblar un poquito más, porque por ahí corre todo, ¿verdad? Todo se va. También la carga microbiana del medio ambiente, de donde yo me desenvuelvo, no va a ser mi microbiota igual a la de una, viviendo en San José, igual a la de una persona que vive en el campo, que tiene acceso a más animales, que tiene más acceso a trabajar con la tierra, desde la tierra, que tiene una alimentación distinta a la que podemos tener en San José, etcétera. Entonces, esa carga microbiana no es igual que aquí, entonces eso puede afectar mi microbiota de una u otra forma. También el consumo de agua clorada, estamos tomando cloro, un exceso de consumo de agua clorada va a tener un impacto que se va a reflejar en tanto la cantidad o la densidad de bacterias como en la diversidad. Se ha demostrado que el estrés extremo, que casi imposible luchar contra él, tiene un impacto directo también sobre la microbiota. El consumo de antiinflamatorios no esteroideos, de laxantes y de antiácidos, como especialmente el antiácido, lo vamos a ver ahora, tiene un impacto negativo sobre la microbiota, y personas que están en tratamiento de radio y quimioterapia también van a sufrir de un impacto negativo en su microbiota. Ya para hablar de la suplementación, vamos a tocar varios. Vamos obviamente a hablar de los probióticos, que yo creo que entre los probióticos y los prebióticos son de los más importantes, pero vamos a hablar de otros suplementos que son, que están aquí en esta presentación pensados en no solamente beneficiar la salud de la microbiota, sino que observemos cómo una deficiencia de ellos nos puede afectar a nosotros también, no solo la microbiota. Ay, perdón. Como el magnesio, la vitamina D, la glutamina, el selenio, omega 3, arginina, algunas de las vitaminas del complejo B, el hierro y la vitamina A y el zinc. Entonces vean que son bastantitos. Entonces, iniciamos con probióticos. Probióticos en alimentos. Empecemos por ahí. Alimentos probióticos son todos aquellos que contengan microorganismos que ya yo naturalmente tengo en mi microbiota. Pueden ser fermentados, que son donde se le agregan cultivos bacterianos, por ejemplo, cuando se le agregan lactobacillus o estreptococos a la leche y me da yogurt, ¿verdad? Alimentos como panes de masa madre o pepinillos, esos alimentos generalmente después de su fermentación son procesados. Por ejemplo, yo fermento la masa madre para hacer el pan, pero después lo tengo que hornear. Todo ese procesamiento va a matar a los microorganismos, entonces ya sus beneficios no son los mismos. Otros alimentos que son fermentados, que aportan microorganismos, otro tipo de microorganismos, no han sido ampliamente estudiados. Entonces, sus propiedades no son aún 100% ni conocidas ni demostradas, pero se sabe que aportan beneficios, aunque todavía no se tiene un consenso de cuáles sean estos. Alimentos como kimchi, que son vegetales fermentados asiáticos, muy tradicionales, por ejemplo, de la cocina coreana. La kombucha, que es una bebida fermentada a partir de té, que en Costa Rica se ha hecho muy famosa, y hay versiones deliciosísimas de la kombucha.
El chucrut, o como se llama en inglés, el sauerkraut, es un repollo fermentado que es eh, alemán, si no me equivoco, que es muy rico, sabe deliciosísimo. También el vinagre de manzana o incluso ciertos quesos. Si ya hablamos de probiótico como suplemento, como las píldoras, son píldoras que contienen bacterias, pueden contener levaduras vivas también. Las bacterias también deberían estar vivas, deberían estar activas, van a ser administradas de forma oral y se encuentran en un estado viable y en cantidades adecuadas que lleguen a ser benéficos para la salud del ser humano. Ese sería por lo menos el requerimiento mínimo. Las más comunes que se van las bacterias más comunes que se van a encontrar en los probióticos en suplementación son los lactobacillus, las bifidobacterias, que son bacterias. Luego tenemos Saccharomyces, que son hongos o levaduras, el estreptococo, el enterococo, la escherichia y el bacillus, que son bacterias también. Los probióticos, el producto en sí puede tener una gran cantidad de microorganismos. Muchos productos, porque hay muchísima sobreproducción, es un altísimo volumen de producción en el mercado de este tipo de productos, no todos han sido estudiados, entonces sus beneficios son desconocidos. Sería una tarea titánica analizar todos los productos probióticos de todas las empresas que producen probióticos alrededor del mundo, son miles. Si ya hablamos puntualmente de la etiqueta, debería darnos el peso total de microorganismos contenidos en el producto, así como la cantidad de unidades formadoras de colonia por porción, UFC. Ahora, que me den el UFC es mejor a que me den el peso total del contenido microbiano que tiene el producto. Pero un UFC alto, que me digan 150 trillones de UFCs, no siempre es un indicador de que el producto sea mejor o que sea más beneficioso. En actualidad, antes los probióticos que se vendían refrigerados. ¿Qué es lo que pasa? Que eso generaba un gasto extra para los negocios que las vendían, porque tenían que pagar la electricidad, porque tenían que comprar el equipo, etcétera, etcétera. Entonces lo que se hace ahora es que se carga con bastante microorganismo el producto para que en el tiempo que esté sobre anaquel, pues ellos van a ir decayendo con el tiempo, que para cuando ya la persona lo vaya a consumir, pues todavía le quede algo para consumir. Por eso es que agregan, en muchas ocasiones, no estoy diciendo siempre, agregan una sobrepoblación. Pero no necesariamente quiere decir que vaya a ser un producto mejor o que me vaya a dar más beneficios. Lo que siempre debería yo buscar es más el tipo de microorganismo, que sea el tipo de microorganismo que yo vaya a utilizar para lo que yo quiera. Hay gente que tiene mucha curiosidad y lee mucho al respecto y se ha dado cuenta que prefiere un suplemento que tenga muchísimo más cepas de lactobacillus y quiere solamente de lactobacillus, o quiere solo bifidobacterias y que tenga varias combinaciones, o que tengan de las dos. Ya eso depende mucho de lo que la persona esté buscando. ¿Qué beneficios me dan los probióticos? Bueno, me ayudan a reducir, por ejemplo, dermatitis atópicas, ayuda a personas que tienen diarreas crónicas, o sea, diarreas que las tienen por tiempo indefinido, diarreas agudas, como por ejemplo cuando estoy enfermito y de repente tengo hay un desorden estomacal y paso con diarrea unos cuantos días, o incluso las diarreas que me dan al consumir antibióticos. También ayuda a mejorar síntomas de enfermedades inflamatorias intestinales. Y se sabe que hay beneficios para la obesidad, sin embargo, estos siguen en estudio. Aquí, comercial rápido, se sabe que, por ejemplo, en personas que tienen obesidad, tienen una microbiota muy distinta a la microbiota de personas con un peso saludable. Entonces, en lo que se está haciendo ahora, para ver si es el caso, ya se hizo en ratones, ahora se está haciendo en humanos, es hacer un trasplante fecal. Se toma una muestra de heces de una persona que tenga una microbiota deseable y un peso deseable, y de ahí obviamente no le van a pasar las heces, sino que se procesan, se agarra todos los microorganismos y esos son los que como una colonoscopía se traspasan para ver si eso ayuda, y pues sí ayuda, pero como les digo, eso es un tema que todavía sigue mucho en estudio. Ahora sí, los prebióticos. La fibra alimentaria se define como la parte comestible de plantas que está compuesta
por polímeros de carbohidratos con 3 o más monómeros. Y otra característica es que es resistente a las enzimas digestivas humanas y no pueden ser degradados ni absorbidos en el intestino delgado. Cierta fracción de esa fibra, como les había mencionado, es fermentable y esa fibra es la que es sustrato para que los microorganismos en el intestino distal puedan alimentarse. La fibra prebiótica, considerada ingrediente no digerido por el cuerpo humano, pero que es específica y selectivamente nutritiva para los microorganismos colónicos o los que viven en el colon. Los fructooligosacáridos y los galactioligosacáridos, los FOS y los HOS, son de los grupos más importantes de prebióticos que se ha observado que tienen beneficio en el organismo. Si ustedes ven, mucho probiótico viene adicionado con FOS o con HOS, más que todos los FOS, que son los que se pueden producir a nivel industrial más fácilmente, con el fin de que ellos puedan estarse alimentando y no vayan a decaer tanto en el tiempo. Entonces, para eso se les pone el prebiótico. Los alimentos contienen FOS y HOS de forma natural en cantidades moderaditas, pero también pueden producirse industrialmente. Cuando ya llegan a la parte distal del intestino, al ilion y al colon, ahí es donde se producen los ácidos grasos de cadena corta que les mencioné ahora, el ácido láctico, el butirato, el propionato y el acetato. Y ya hablamos de los efectos, ¿verdad?, que ellos tienen en el organismo, ya eso los mencioné antes. Otros prebióticos son los fructanos, almidones resistentes y oligosacáridos, que también todos se pueden conseguir desde la alimentación. Requerimientos para que una fibra sea considerada prebiótica es que tiene que ser resistente al pH estomacal. Recordemos que el estómago es un ambiente extremadamente ácido, puede tener un pH entre 2 a 4 lo más, idealmente ni siquiera que llegue a 4. No tiene que ser hidrolizado, o sea, no tiene que ser roto por enzimas digestivas humanas. Al no ser absorbido, no tiene que ser absorbido en ninguna parte del tracto gastrointestinal. También tiene que tener la facilidad de ser fermentable en el intestino por la microbiota y promover el crecimiento y actividad de los microorganismos solamente por su presencia. Ya cuando ellos llegan, los microorganismos lo aprovechan, empiezan a crecer más, se están alimentando, están en ese proceso de fermentación. Eso es lo que se busca. Esas son las características que hacen que una fibra se considere prebiótica. El magnesio, se observa que, por ejemplo, las personas que consumen inhibidores de bomba de protones, como por ejemplo el omeprazol, o una marca comercial de un medicamento parecido al omeprazol, que sería el Nexium. Eso es un tratamiento que es amplísimamente usado en personas para controlar la enfermedad de reflujo gastroesofágico o la persona que se queja mucho de acidez, todo eso. Lo que pasa es que estas personas lo usan a veces por años de forma indiscriminada. Y se ha observado que un extenso uso de este tipo de medicamento puede llevar a una hipomagnesemia. Y recientemente se observa que una hipomagnesemia también va a alterar la composición de la microbiota. La afecta desde su genómica, afecta el contenido, o sea, la cantidad, y afecta el metabolismo de la microbiota. Entonces, esto va a afectar, va a interferir con la función del intestino de absorber nutrientes. Recordemos que una de las funciones de la microbiota que mencioné ahora era que ayudaba en la función de absorción de nutrientes. También se ha observado que la típica dieta occidental, o sea, la de este lado del mundo, que es una dieta que es alta en azúcar, una dieta alta en grasas, una dieta de alimentos ultraprocesados y procesados mayoritariamente, que es baja en fibra, que es baja en vegetales. Por allá me comí una ensaladilla, por allá me comí otra cosa, pero no es una ingesta diaria de 35 gramos de fibra por día. Está también muy relacionada no solo al sobrepeso y a la obesidad y a procesos inflamatorios y enfermedad cardiovascular y enfermedades metabólicas, como ya lo habíamos visto, sino también a deficiencias de vitaminas y minerales, incluyendo el magnesio. Entonces vean que mucha de la población en nuestro país ya tiene ambas, porque en Costa Rica el consumo de omeprazol es estratosférico. También se observa que este tipo de dieta no solamente me ayuda a tener deficiencia de magnesio, sino que también obviamente va a tener un altísimo impacto sobre la microbiota
que ayuda a comprometer la salud de la persona, ayuda a comprometer o a dañar la funcionalidad del intestino, del sistema inmune, sistema cardiovascular, sistema nervioso y hasta del comportamiento. Entonces, se observa que luego de suplementar a personas con hipomagnesemia por un periodo de aproximadamente 6 semanas, se aprecia un aumento en la densidad de los microorganismos del intestino. No está claro aún si el suplemento de magnesio tiene un impacto sobre la diversidad, o sea, no se sabe si yo tomo magnesio voy a tener más cantidad de diferentes microorganismos en mi intestino, pero sí está claro que una dieta deficiente en magnesio tiene efectos muy adversos sobre la microbiota. Entonces, se sabe que aumenta la densidad, aumenta la cantidad, el número, pero no se sabe si me va a aumentar la diversidad, o sea, si hay diferentes tipos. Pero sí se sabe que cuando hay niveles bajitos de magnesio, vamos a tener un impacto negativo sobre la microbiota. Luego está la vitamina D, una alteración de la microbiota, es un mecanismo que conecta la vitamina D y algunos de sus efectos clínicos sobre la masa esquelética, para que se hagan una idea, porque se sabe que esto va a afectar la mineralización y la salud del esqueleto. Se supone que la vitamina D puede afectar a la microbiota mediada por los efectos de su forma activa, que es la 1.25 dihidroxivitamina D. Esto induce a macrófagos a producir péptidos antimicrobianos, lo que va a generar muerte de las bacterias en el intestino. Esto quiere decir que va a reducir la cantidad de bacterias que yo tengo en mi intestino. Esta modulación inmunológica que causa la vitamina D me está afectando la composición entonces, porque ya me está bajando el número de bacterias y de otros organismos. Entonces se ve una correlación positiva entre niveles adecuados de 1.25 dihidroxivitamina D, que es la vitamina en su forma activa, después de 8 semanas de suplementación con cambios abundantes en la microbiota. Se observa un marcado crecimiento en especies, entonces ya aquí vemos que niveles adecuados de vitamina D, que por cierto en Costa Rica es casi que endémico que haya deficiencia de vitamina D, especialmente en adolescentes, para que pongan cuidado, me está ya aumentando la diversidad. Y también vemos que ayuda a que haya un descenso en los microorganismos que no son tan benéficos. Entonces sería el contrario de una disbiosis. Esto me ayuda a una eubiosis. ¿Cuáles de los microorganismos benéficos se ven que se ven más beneficiados de cantidades adecuadas de vitamina D? La Akkermansia, bacteroides y parabacteroides. Y aquí, como para que se den una idea de la importancia, se ha demostrado que la Akkermansia en cantidades suficientes previene la aparición de la diabetes. Se está sacando, o ya se sacó, pero todavía cuesta mucho dinero, un medicamento para la diabetes a partir de Akkermansia. Obviamente pues, no ha llegado a esta parte de América, pero sí sé que en Estados Unidos, en ciertas partes de Europa ya se está comercializando, que es un medicamento para el tratamiento de la diabetes a partir de probióticos de Akkermansia. ¿Por qué se da esta interacción? Bueno, se origina por la interacción de la vitamina con el tejido del intestino, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que cuando hay deficiencia de vitamina D también hay muchos problemas con el intestino en sí. Se ve mucho, por ejemplo, en pacientes autoinmunes. Entonces, como la vitamina D va a estar en cantidades adecuadas, el epitelio o el tejido del intestino se va a ver beneficiado también y esto va a mejorar la función de la barrera intestinal y va a reducir la endotoxemia. Cuando hay mucha bacteria que no es benéfica, se van a producir mayores cantidades de sustancias potencialmente tóxicas para el cuerpo. La vitamina D ayuda a reducir eso. Seguimos con la glutamina. Y ya aquí, ustedes que son expertos en esto, saben que la glutamina ya está muy bien establecida su importancia en el manejo de muchas enfermedades del intestino, en manejo de la fisiología intestinal, ayuda al intercambio rápido de los enterocitos, a regular las proteínas de las uniones estrechas entre los enterocitos, o sea, me quita la permeabilidad intestinal, me ayuda a repararla, ayuda con supresión de señales y rutas proinflamatorias que se puedan dar en el intestino,
protege contra una apoptosis. Recordemos que apoptosis era cuando la célula se autoprograma para destruirse. Me protege contra eso. También me ayuda contra el estrés celular durante las condiciones normales y durante la enfermedad. Entonces, se conoce sobre la relevancia, por ejemplo, del glutamato, que es la primera fase de la glutamina en el metabolismo del nitrógeno en bacterias entéricas como los bacteroidetes. Un segundo acá. Aquí. También se observa que la glutamina puntualmente puede incrementar la actividad en el ciego de la beta-glucuronidasa, que es una enzima que activa, ¿verdad? Activa esa zona intestinal. Esto sugiere entonces que niveles adecuados de glutamina tienen un impacto sobre la microbiota. Y por eso se utiliza para mejorar la capa entérica. Recordemos que les acabo de decir, la capa mucosa entérica es donde las bacterias se anclan. Entonces, al mejorar la capa mucosa entérica en pacientes que tengan afectaciones, por ejemplo, pacientes que están en quimioterapia, pacientes que han pasado por un proceso de sepsis o de trauma o de inflamación, al mejorar el lugar de anclaje de las bacterias, ellas tienen un mejor lugar para situarse y proliferar y estar mejor y en más cantidad y en más diversidad. Y de ahí se deriva su impacto sobre la microbiota. Administrar glutamina de forma oral puede también prevenir la translocación bacteriana. Muchas veces cuando tenemos un intestino altamente permeable, las bacterias que viven en nuestro intestino se traslocan a otros lugares. Por ejemplo, pueden incluso pasar al torrente sanguíneo. Entonces, cuando nosotros tenemos un intestino saludable, una capa mucosa entérica saludable, esa translocación bacteriana se va a prevenir. Se inhibe también la endocitosis bacteriana. Endocitosis es cuando la bacteria, cuando la célula recibe cosas del exterior, eso es una endocitosis. Entonces se prevé que los enterocitos vayan a introducir bacterias adentro de ellos, que también es otra parte de la endotoxitosis, y también su adhesión a la pared entérica en presencia de bilis. Eso se va a ver mejorado. Entonces, si se administra glutamina, especialmente en conjunto con fibra y probióticos, entonces ya probiótico, prebiótico y glutamina, también se ha observado que la translocación bacteriana se disminuye aún más. La suplementación con glutamina mejora también el estreñimiento, mejora la función intestinal al regular a la microbiota y también al incrementar la capacidad de captar nitrógeno y energía del tejido. Entonces, por eso la glutamina es tan relevante para una buena salud de la microbiota. Luego, los ácidos grasos omega 3 pueden afectar la composición de la microbiota de 3 distintas maneras. Modulan la comunidad microbiana del intestino, altera los mediadores proinflamatorios, las famosas endotoxinas que les vengo hablando, como los liposacáridos y la interleuquina 17, y también regula los niveles de ácidos grasos de cadena corta. Entonces, se observa que la ingesta de omega 3, ya sea alimentaria por aceites de pescado o suplementada en capsulita, como se guste, puede llegar a tener un efecto directo sobre no solo la diversidad, sino también la cantidad o abundancia de la microbiota intestinal de una forma positiva. Los ácidos grasos, ¿por qué se me están repitiendo? Acá. Alto contenido de omega 3 presente en los pescados o en el aceite de pescado, y también el que puede provenir de suplementos nutricionales puede llegar a ser el responsable de cambios en la microbiota intestinal porque inhibe los procesos de algunos tipos de bacterias. También se ha visto que reduce el crecimiento de enterobacterias que no son tan beneficiosas para el cuerpo y promueve el crecimiento de la bifidobacteria, que recordemos que la bifidobacteria es una de las más populares en los probióticos. Y subsecuentemente va a inhibir o a disminuir la cascada inflamatoria relacionada con endotoxemia. Una dieta rica en EPA y en DHA puede prevenir la disregulación o la disbiosis de la microbiota. También puede incrementar la cantidad de bacterias ácido-lácticas que son beneficiosas y de bifidobacterias. El omega 3 también inhibe la producción de sustancias proinflamatorias
y la producción de ácidos grasos que reducen la inflamación. Entonces vean que me reduce la producción de sustancias proinflamatorias y aumenta la producción de ácidos grasos que son antiinflamatorios. Entonces ayuda mucho con la inflamación. Luego está la arginina. La arginina se reporta que la composición de la microbiota puede modular el desarrollo de la colitis, por ejemplo. Entonces, al analizar la composición de la microbiota, luego de suplementar a una persona con arginina, se observa que no hay una afectación significativa en la densidad, o sea, la cantidad de microorganismos no se ve directamente afectada, pero sí se mide una mayor diversidad, lo que también es un aporte muy positivo para la salud de la microbiota, porque entre más cantidad, entre más variedad de microorganismos, pues más beneficios tenemos. Se observa que las bacterias más beneficiadas fueron del tipo benéfico, como el caso de los bacteroidetes. Ahora la vitamina B. Yo, haciendo esta investigación, descubrí algo que me llamó muchísimo la atención. Las vitaminas B son nutrientes esenciales hidrosolubles que sirven como precursores de cofactores esenciales en muchas rutas metabólicas. Eso ya lo sabíamos y estas últimas semanas lo hemos estado conversando. Cuando tenemos deficiencia de vitaminas B, puede llevar a padecer serias enfermedades como disfunción cognitiva, neuropatías, enfermedad cardiovascular, osteoporosis, entre otras que también ya hemos visto. Los humanos, nosotros no podemos hacer estas vitaminas, por lo que es necesario obtenerlas desde la dieta, desde la alimentación o en menor medida sintetizadas por la microbiota intestinal. Recordemos que al principio les dije que nosotros podemos sintetizar, bueno, nuestras bacterias pueden sintetizar B1, B3, B6, B9, B12, porque ellas tienen la capacidad de hacerlo. También la vitamina alimentaria se va a absorber en el intestino delgado. Toda la vitamina B que yo consuma, sea de alimentos que sean fuente de o alimentos que vengan fortificados con, y la que sintetizan mis bacterias, esa va a ser absorbida más bien a nivel de colon, no se absorbe tan arriba en el intestino, sino que se absorbe más abajito. Hay muchas cantidades de bacterias en mi microbiota que tienen la capacidad de hacer esto, por eso se sintetizan en mi intestino. Esas son llamadas las B productoras. Hay otro grupo de bacterias que también viven en mí, que no necesariamente es que no sean benéficas, sino que no tienen la capacidad de producir vitaminas B, pero que requieren de vitamina B para poder sostener sus funciones fisiológicas reguladas. Recordemos aquellas autorregulaciones que mencioné al inicio. Este grupo de bacterias se llaman B consumidoras. Entonces, es necesario tener un balance entre las B productoras y las B consumidoras para que tener ¿verdad? De eso determina el rol de la microbiota y puede determinar su rol como un rol suplidor de vitamina B, o sea, mi microbiota es suplidora de vitamina B, o mi microbiota puede ser competidora contra mí por este nutriente. Si hay deficiencias, entonces las bacterias siempre van a buscar su beneficio y van a competir conmigo porque ver quién absorbe más de la vitamina B que yo estoy consumiendo, sea por suplemento o en alimentación. Entonces, se ve que la suplementación con vitaminas B puede cambiar el perfil de la microbiota. ¿Por qué? Porque entonces ya se alcanza un mejor balance y esto va a incluir también no solo la diversidad, o sea, van a haber más tipos, la abundancia, va a haber más cantidad y la función. Paso de tener una B competidora a tener una B productora. Una suplementación en conjunto con probióticos puede prevenir una deficiencia de vitamina B por desbalances en la microbiota, porque si de repente mi microbiota es una microbiota consumidora, por más que yo esté consumiendo, pues no voy a tener suficiente. Entonces, una suplementación en conjunto con probióticos, pues puede ayudar no solamente a evitar deficiencias, sino a mejorar y a cambiar la función. Esto siempre que la persona no tenga problemas de mala absorción, que ya sean por salud o genéticos o de otra forma, ¿verdad? Ya eso se tiene que tratar de una forma un poco más médica. Seguimos con el hierro. Es un problema de salud prevalente en el mundo, afecta a billones de personas alrededor del mundo. Se sabe que en muchos casos
Puede ser porque tenemos una alimentación deficiente en hierro, porque nuestro organismo no tiene la habilidad de absorberlo adecuadamente, o incluso personas que por causas genéticas no absorben hierro. Se sabe que en países en desarrollo como Costa Rica, un 40% de la población es deficiente en el hierro. Se puede obtener desde la alimentación, suplementación o incluso ya en casos más extremos desde transfusiones sanguíneas. Alimentos como vegetales, carnes, sus subproductos son muy buena fuente de hierro y sus versiones fermentadas hacen que aumente la absorción del hierro. El ácido láctico que se produce por los lactobacilos aumenta la biodisponibilidad del hierro en nuestro intestino. Entonces se sugiere que el uso de probióticos que tengan lactobacilos puede actuar como una herramienta para optimizar la biodisponibilidad de hierro y poder absorber mayor cantidad y evitar deficiencias. La deficiencia de hierro tiene un gran impacto sobre la composición de la microbiota. Incluso puede llevar a que la microbiota produzca menos ácidos grasos de cadena corta, que llevamos que son muy importantes para la salud. Esto aumenta, como no lo puedo absorber, se va a concentrar más en el intestino, aumenta la concentración de hierro y esto va a generar una disbiosis. Esa concentración de hierro en el intestino, porque no lo estoy absorbiendo, no es buena tampoco. Entonces, se dice que una suplementación adecuada puede ayudar a restaurar la composición de la microbiota a su estado original. Sin embargo, se debe suplementar solo si hay deficiencia para evitar acumulaciones de hierro que puedan generar una disbiosis. Y cuando se suplementa, se debería suplementar en conjunto con probióticos para aumentar la biodisponibilidad y reducir las concentraciones altas de hierro que puedan afectar el ambiente de la microbiota. Luego el selenio, lo obtenemos del huevo, pescados, granos, o sea, se ve que es un animal, es un mineral traza que es altamente disponible en la alimentación. Sus niveles tienen un marcado impacto en la composición y la función de la microbiota. Por ejemplo, bajos niveles de selenio estrechísimamente relacionados con enfermedad inflamatoria intestinal. Puede estar involucrado en la regulación de la respuesta inflamatoria del intestino, mientras que los niveles adecuados de selenio pueden modificar la respuesta de macrófagos. Acordemos que los macrófagos pueden generar péptidos antimicrobianos, pues Hola, démosle unos minutitos a la doctora. Yo creo que se le cayó la conexión a ella. Ya se debe volver a conectar. ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, fue como un Sí. hipo del internet. Ok, me avisan cuando, ya, pues ya vamos a terminar, me faltan solamente 2 más. Ok, ¿ya se puede ver, sí? Sí, ya estamos viendo. Ok, ahí las disculpas del caso fue un hipotécnico. Ok, entonces lo que le estaba diciendo, en caso de deficiencias, pues la microbiota incluso puede competir contra nosotros también por su absorción. Se recomienda primero siempre diagnosticar una deficiencia antes de suplementar, también para evitar toxicidad por excesos de selenio en el intestino. Luego la vitamina A, sabemos que es liposoluble, importantísimo papel en la regulación de la homeostasis de la microbiota, o sea, mantener su balance. Cambios en sus niveles van a afectar el balance generando una reducción muy significativa de las especies benéficas como los bacteroidetes, generando una disbiosis. Los intestinos de individuos con adecuados niveles de vitamina A se observa que presentan una microbiota con mayor diversidad, mayor producción de ácidos grasos, especialmente el butirato, y bajos niveles de acetato, lo que es muy positivo. La vitamina A tiene un mecanismo regulatorio que cuando se encuentra en deficiencia puede resultar en una reducción de los microorganismos comensales. Esto es muy importante porque son los que más interacciones tienen
en la inducción de las células T reguladoras, que es todo su sistema inmune. Entonces, hay una menor interacción y una menor inducción de estas células T reguladoras. Entonces, hay una mayor prevalencia de desarrollo de enfermedades. La vitamina A tiene la capacidad de regular la barrera de la mucosa intestinal y también la inmunitaria en el intestino. Entonces, vea que les provee un ambiente óptimo para que ellas se anclen y puedan proliferar en un ambiente adecuado. Estas cositas marcan diferencias en la respuesta del organismo a daños, a inflamación y pueden llegar a causar una disbiosis. Niveles inadecuados de vitamina A pueden llegar a causar disbiosis, niveles adecuados tenemos una microbiota mucho más eficaz, eficiente y saludable. Y ya para cerrar, cierro con el zinc. Al haber una insuficiencia de la ingesta de zinc, la microbiota puede afectar la absorción intestinal de este mineral. La afecta aumentándolo y la afecta haciéndolo más biodisponible. O sea, nos ayuda a que nosotros, aunque comamos o consumamos poquito, podamos absorberlo y podamos hacerlo, utilizarlo más. Lo que pasa es que como otros minerales que expusimos acá, en casos de deficiencias detectadas de este mineral, a ciertas bacterias patógenas, o sea, ciertas bacterias que me pueden causar enfermedad, van a competir contra los microorganismos comensales e incluso contra los enterocitos, o sea, contra mí mismo, por la absorción del zinc, lo que va a generar una mayor deficiencia y va a modificar negativamente la composición de la microbiota, por lo que se recomienda primero, como los otros minerales, diagnosticar una deficiencia y luego suplementar para tener niveles adecuados. Aquí está la bibliografía de la investigación del día de hoy. Les agradezco mucho la atención y una vez más ahí disculpas por el fallo técnico. Quedo a sus órdenes si tienen preguntas. Oh, no. Ay, se me fue. Listo. No hay preguntitas entonces para continuar con la actividad, ya para finalizar. No sé, doctora, si le parece de una vez. Sí, claro. Por supuesto que sí. Ok, listo. Bueno, Disculpen, aquí, chiquillas, una preguntita, si se puede todavía. tranquila, no, tranquila. Buenas noches para la doctora. Doc, Buenas ¿qué le noches. parece a usted el uso de la glutamina en personas que no hagan ejercicio? Pero ¿cuánto sería lo adecuado? Y si usted lo recomienda, digamos, además de los Ale, ¿cómo me probióticos, salgo de aquí? digamos, para esas disbiosis intestinales, por ejemplo, como el síndrome de intestino irritable, aunque el paciente no haga ejercicio. Si la recomienda y en qué cantidad la recomienda. Muchísimas gracias y bendiciones. Claro que sí, Liz. Muchísimas gracias por la pregunta. La glutamina no, en este contexto no está tan relacionada a la actividad física. La glutamina en este contexto se ve más como, y poniéndolo en palabras un poco más coloquiales, como combustible para las células de intercambio rápido. O sea, aquellas células que se cambian con velocidad. Por ejemplo, las células de nuestra piel que se cambian muy rápido. Los enterocitos puntualmente se sabe que tienen un recambio de cada 2 a 3 días. Entonces son células de recambio rápido y son células grandes. Entonces la glutamina en este aspecto nos va a servir como combustible para que ese recambio se dé apropiadamente y poco a poco ir sanando las paredes del intestino. Porque muchas veces tenemos un intestino que ha sido dañado por la razón que sea. Y los enterocitos entre las células, enterocitos son las células del intestino, se supone que son vecinos con uniones estrechas que son completamente impermeables. Por ahí no pasa nada que no tenga que pasar. Pero cuando la persona, por alguna razón, incluyendo los pacientes con un intestino irritable, tienen problemas con su intestino, es que esas uniones estrechas se han ido perdiendo, como que se le vaya aflojando el empaque a las cosas, ¿sí? Entonces ya empieza a gotear. Y por ahí empiezan a pasar un montón de cosas que no deberían estar pasando, la persona se empieza a sentir mal, incluso las mismas bacterias del intestino empiezan a pasar a lugares donde no debería estar pasando, como la translocación bacteriana que les dije ahora. Entonces, ¿cómo se maneja el consumo de este aminoácido?
Se empieza con una dosis de 5 gramos al día. Se empieza bajito porque puede llegar a generar cierta incomodidad estomacal, la persona puede sentir un poquillo como de náuseas, como de asco, entonces se inicia bajito. Obviamente primero una revisión médica para estar seguro de que la persona puede sin ningún problema consumir la glutamina. Y la meta depende de la severidad de la condición. Por ejemplo, se ve mucho en pacientes autoinmunes, puede ser entre 20 a 25 gramos al día, distribuido a lo largo del día. Pero eso ya es cada caso en particular. Pero de que se recomienda, sí, claro, es un muy buen aminoácido que ayuda mucho a la regeneración intestinal. Muchas gracias, doctora. Doctora, usted nos habla de cantidades industriales porque Es un 25 montón, gramos es un montón. de verdad es algo industrial. Pero es que Tomando en estamos cuenta, hablando que por son ejemplo, cantidades terapéuticas. ajá, claro, ya con estudios y todo el paciente, digamos, en seguimiento clínico. Pero Exacto. digamos, por ejemplo, la glutamina de ustedes tiene apenas 1 gramo, o sea, 1000 miligramos de cada pastilla. Sí. Digamos, sería saludable en pacientes que tienen mucho síndrome intestino irritable darles cantidades menores, como decir 1 gramo diario, más los probióticos y prebióticos y la fibra, o no les hará efecto. No, sí, siempre alguito hace. Idealmente esa persona debería por lo menos ir donde un nutricionista para que le ayuden con una alimentación óptima para un síndrome de intestino irritable, porque los nutricionistas lo que hacemos es que eliminamos un montón de carbohidratos que son altamente fermentables, a los que ellos son muy sensibles, que es lo que causa el malestar. Después de ese protocolo de eliminación viene un protocolo de reintroducción, pero en esa eliminación, que fue de aproximadamente 30 a 40 días, toma glutamina para ir sanando el intestino, ya habiendo eliminado los irritantes. Luego se reintroducen alimentos para identificar de todo lo que le quité, qué es lo que le estaba causando, cuáles eran sus gatillos. Y seguimos con el consumo de glutamina ya en menor cantidad para que la persona pueda ya llegar a un estado de bienestar marcado y saber, ya estos alimentos mejor no los consumo, estos alimentos sé que nada me pasa. Por ejemplo, la persona se da muy cuenta que es muy sensible a la manzana o a la cebolla y antes siempre le echaba la culpa al repollo y tal vez no era así. Entonces, siempre se recomienda llevarlo de la mano con algún experto que pueda ir guiando. Pero 1 o 2 cápsulas al día, 1 o 2 gramos al día, claro, que algún efecto tiene. No es tan terapéutico, pero sí tiene efecto, por supuesto. Yo más preguntitas por aquí por el chat, que básicamente, mira, me voy a volver, acá dice cómo ayudan los probióticos en los casos de personas con dermatitis. Se sabe que muchos de estos casos, la dermatitis atópica puede ser, se le determina una enfermedad idiopática, o sea, no se sabe su origen, pero en los últimos años se ha observado que tiene mucha relación con el sistema inmunitario de la persona. Entonces, la ayuda de los probióticos ayuda a reforzar ese sistema inmune, también debería ir acompañado, ¿verdad?, de alguna guía médica, pero ayuda a fortalecer ese sistema inmune ya desde la raíz, desde el intestino, desde la barrera mucosa intestinal, para, al fortalecerlo, ayudar a reparar y ayudar a sanar y a mitigar estos brotes de dermatitis que les da, porque es una piel reseca, es una piel que pica mucho, que se pone roja, incluso da mucho en niños que se rascan y hasta supuraciones les sale de la piel. Eso todo se ha observado en los últimos años que tiene un trasfondo muy relacionado a una disbiosis que afecta el sistema inmune, especialmente cuando se da mucho en niños. Y como no hay problema con que los niños consuman probióticos, entonces se les da incluso tan pequeñitos como a partir de los 2 añitos. También nos preguntan cuánto tiempo es recomendable consumir probióticos. Eso, como todo, depende. También se ha visto que un consumo muy alto, indiscriminado de probióticos puede llegar a causar también problemas como una disbiosis, pero ya eso tiene que ser un consumo muy exagerado. No hay problema consumir una cantidad regulada de probióticos por, digamos, 12 meses
24 meses no hay problema. El problema es cuando nos casamos con un solo probiótico y lo tomamos por siempre. Ahí la idea es cada cierto tiempo estar cambiando, por ejemplo, unos que me den más lactobacillus, otros que me den más bifidobacterias, por ejemplo, que me den solo la reuteri o solamente los lactobacillus acidófilos. Ahí hay diferentes. Entonces, ir cambiando, tener un mix and match ahí y llevarlo, uno puede tomarlo sin ningún problema. Es como decir que sea malo comer yogur todos los días, y hay gente que come yogur absolutamente todos los días, y esos son lactobacillus o estreptococos que están comiendo, y no hay problema. El problema es cuando tomamos en exceso. Todo en exceso es malo, y mucha cantidad durante un tiempo muy largo. Pero si es un consumo de probióticos moderado, no hay, o sea, no hay como un límite o un tope que yo pueda decirles, hay un tope de 3 meses y ya no más, sino que yo tengo pacientes que los consumen y los han consumido durante años y tienen muy buena respuesta. Y también nos preguntan, una persona que viene saliendo de tener la bacteria Helicobacter pylori, ¿puede tomar probióticos? En ese caso tiene que asegurarse con su médico. El Helicobacter pylori es una bacteria que, créanlo o no, vive en nuestro estómago. Es una bacteria acidófila que vive muy bien en ambientes extremadamente ácidos. Cuando el nivel de acidez disminuye, es donde hay un sobrecrecimiento, que ya es donde empezamos a tener problemas con la Helicobacter. Y su tratamiento es un tratamiento muy fuerte a partir de antibióticos, perdón. El médico el gastroenterólogo tiene que autorizar el uso de probióticos luego de haber salido del tratamiento para eliminar el Helicobacter, antes de empezar a tomar, para que no haya una recaída, para que no haya un sobrecrecimiento de nuevo, porque se ha observado que aproximadamente el 25 a 30% de las personas tienen recaídas con sobrecrecimientos de Helicobacter. Entonces siempre el médico debería autorizarlo primero. Ok, y también por acá nos preguntan, ¿qué tan bueno es tomar un complejo vitamínico completo diariamente que venga al 100%? Primero, que es un multivitamínico, lo que nos... Sí, no, el multivitamínico, pues si yo tengo una alimentación, se dice que el multivitamínico se debería consumir en casos completa y absolutamente necesarios, y que una persona que tenga una alimentación variada, completa, no tendría la necesidad de consumir. ¿Qué es lo que pasa? Que ya se sabe que, por ejemplo, nuestras frutas y vegetales, incluso desde la salida, se siembran en suelos que ya no tienen la cantidad de minerales que tenían antes, ya vienen con deficiencias, ya vienen con todo. Entonces, ¿hay problema en tomar un multivitamínico? No. Debería de ser una pastilla que me dé el 100%, pero lo que se observa mucho es que las personas toman un multivitamínico que tiene el 100% de lo que necesito, y por allá tomo otro complejo de otra pastilla que también tiene otro montón. Entonces más bien nos sobrecargamos. El problema es que los minerales en exceso pueden llegar a tener niveles tóxicos en el cuerpo porque se acumulan. Las vitaminas liposolubles como la A, la E, la D y la K se acumulan en el tejido graso y en la grasa de mi cuerpo, entonces también pueden llegar a niveles tóxicos. La vitamina A, por ejemplo, que es de las mayores que se ve en la toxicidad, se acumula grandemente en el hígado y lleva a hepatotoxicidad. Una hipervitaminosis es compleja de tratar, tan compleja de tratar como una deficiencia vitamínica. Entonces, malo no es. Lo que mi cuerpo no necesita que pueda excretar, lo excreta ahí mismo. Acumula lo que tiene que acumular, utiliza lo que tiene que utilizar, y si hay en exceso y se acumula, ahí es donde empiezan los problemas. Lo ideal es no, porque hasta con vitaminas es automedicarse, no automedicarse y tomar un complejo de una cosa y otro de otra, que a veces tienen cosas en común, y estoy tomando un altísimo porcentaje de cada cosa en común y ni siquiera me estoy dando cuenta, porque ahí es donde pueden venir los problemas de salud. Listo. Y por acá, bueno, veo que nos consultan qué hacemos con las personas que les causa diarrea el magnesio. En eso debería empezar una dosis e irla titulando. Titular es ir de menos a más siempre.
Identificar cuál es la dosis mínima del producto que no le causa diarrea y a partir de ahí ir subiendo para ver la tolerancia. Entonces siempre se titula, empezar con, no sé, si son en cápsulas, con media cápsula, para ir viendo cómo va tolerando la persona el magnesio. Porque sí, el magnesio en muchas personas causa diarrea tiene efectos laxantes. Pero siempre, cuando ese es el caso de que hay una intolerancia de este tipo o que son muy sensibles, siempre se inicia con una titulación así. Se empieza con la mitad de una dosis y se va aumentando poco a poco. Se toma esa mitad durante un tiempo. Cuando ya la maneje bien, entonces puede aumentar un poquitito más porque el cuerpo siempre va a crear cierto nivel de tolerancia y manejarla así para ver si la llega a tolerar. Y si del todo no la tolera, entonces buscar cuál otra solución puede tener o ya consultar directamente con un médico que pueda brindar otras opciones, que pueden ser, por ejemplo, inyectadas. Ok, y por acá tenía toda persona puede tomar zinc o saber cuánto tiempo recomendarlo, Todos cuánto tiempo. necesitamos tomar zinc. Hay que revisar cómo está la alimentación de la persona para ver qué tanto zinc consume desde la alimentación. Ya es más que sabido que el zinc es aún mejor para el sistema inmune que la vitamina C, entonces todos podemos consumirlo. Sin embargo, vuelvo y repito, no es idea, la idea no es automedicarnos, sino tener una razón justificada médicamente de por qué estamos suplementando con algún mineral. Al fin y al cabo, minerales son minerales y una deficiencia es complicada de tratar, pero un exceso puede llegar a ser tóxico para el organismo. Entonces, sí, todo el mundo puede tomarla en cantidades moderadas y no por tiempos prolongados. Una persona que me tome zinc absolutamente todo, eso es el mismo caso del multivitamínico. Tengo un multivitamínico que me da el 110% de la cantidad de zinc que necesito, pero aparte de eso tomo vitamina C con zinc. Entonces ya me estoy tomando el 250% de lo que necesito y me lo tomo todos los días desde hace años. Esa tampoco es la idea. O sea, la idea es saber cuánto necesito tomar, buscar un suplemento que me lo dé y tomar eso y nada más. Y con eso podemos hacerlo de la mano de nuestro médico, que me va a dar la justificación médica de por qué yo puedo tomar el zinc y cuánta cantidad él o ella recomiendan que yo consuma. Ok, y ya la última, acá nos preguntan, ¿probióticos se toman de acuerdo al peso? No necesariamente. No necesariamente, lo ideal con los probióticos es poderlos consumir idealmente en la mañana antes de la comida. Si estoy en algún tratamiento médico con antibióticos, se sugiere unas 2 a 3 horas entre el medicamento y el probiótico para evitar que haya una interacción entre ellos y que el medicamento, que el antibiótico vaya a destruir todo lo que yo me acabo de tomar con probiótico, pero no se toma necesariamente por peso. Eso se consume la cantidad, como les mencioné ahora, la cantidad no es tan necesaria, sino la variedad. El producto, ojalá que sea un producto que sea como los productos de Millennium, que es verdad que son de buena calidad, que se sabe que tienen estudios que los respaldan, que son resistentes al pH de mi estómago, que tienen la capacidad de pasar al intestino sin que los bacteritas se me vayan a morir en el estómago, que una vez que estén ahí, que la cápsula se deshaga de forma adecuada para que las bacterias puedan ir colonizando poco a poco, etcétera. Entonces, no es tanta la cantidad de lo que estoy tomando, sino la calidad y el tipo de bacteria que estoy consumiendo. Ojalá lactobacillus de diferentes cepas, bifidobacterias de diferentes cepas, Saccharomyces, si tengo la capacidad de encontrar probióticos que me los aporten y ojalá no hacerlo solito, sino también darles su alimentación, ¿verdad? Llevar una dieta rica en fibra y suplementar con fibra también para poder alcanzar unos 30 a 35 gramos de fibra al día. Y una muy buena hidratación. Listo, entonces yo creo que podríamos pasar con la actividad. Muchas gracias, doctora. Con gusto. Para la rifa de 3 productitos de la elección pues de cada uno de los ganadores con un valor máximo de 15,000 colores. Bueno, dentro de las preguntas por aquí que teníamos, la doctora nos estaba mencionando como una característica particular que tenía la población costarricense era la deficiencia de la vitamina D.
en una población específica. ¿Alguna se acuerda o alguno? ¿Cuál población ella nos recomendaba? Buenas noches. Susana nos pone, buenas Buenas noches. la vitamina D en los jóvenes. Exacto, en los adolescentes. Susana nos colocó los niños, pero creo que es más puntual los adolescentes, los jóvenes, ¿ok? Entonces, Shirley, para que, Valerie, me ayudas a apuntar, por favor, Shirley Zúñiga sería la primera ganadora de la primera rifa. Muchas gracias. Buenas noches. Mucho gusto. Bueno, por acá tenemos también, ¿cuál es la mejor combinación para mejorar la capa de la mucosa entérica? La doctora nos decía, vimos varios suplementos, pero había como una combinación estrella, digámoslo así, para mejorar la mucosa de la capa entérica. La mucosa entérica, perdón. ¿Algunos se acuerdan? Sigo yo. Era, Ya nos respondieron, perdón. Ya nos bueno, ya respondió me Susana. respondieron. Sí, Susana colocó glutamina, fibra y probióticos. Exactamente, ella nos mencionaba específicamente 2, pero está completo con estas 3. Podríamos apuntar de una vez también a Susana como la ganadora de la fibra, bueno, del producto número 2. Perdón, nos queda la tercera pregunta y aquí sí sería un poquito más general. Vimos varios suplementos que nos ayudan a regenerar la microbiota. ¿Alguno podría mencionar 3 suplementos estrella, bueno, que vimos durante la charla, que sean claves para mejorar? Se puede que vuelva a participar. Los probióticos y prebióticos, la vitamina D3, también la fibra, súper importante la fibra, y el magnesio también. Ok, entonces Liz sería la ganadora de la número 3, ¿verdad? Vi que también aquí contestó Caro, pero llegó después la respuesta. Doctora, ¿tenemos algo más que agregar o creería usted con la... No, Creo que la con esto respuesta es gris. Sí, ¿verdad? Está completita la respuesta. Ok, listo. Entonces, muchísimas gracias a todos más bien por conectarse y cualquier cosita, pues, está la doctora ya atenta a las preguntas. La grabación se las va a hacer llegar a cada una de las vendedoras y pues muchas gracias más bien por el espacio, doctora. No, gracias a ustedes, que tengan muy bonita noche, que Dios los acompañe y nos vemos la próxima semana, si Dios lo quiere, que vamos a hablar ahora de enfermedad autoinmune. Perfecto, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche.